todos y bienvenidos a la Ciencia del Éter. Esta vez os vamos a ofrecer una serie de vídeos muy especiales que fue a través de un viaje de más de 3.000 kilómetros en carretera desde San Francisco hasta Texas y luego hasta Monterrey, donde vivo. En este transcurso de viaje hemos hecho varias paradas en varios lugares emblemáticos que la temática tiene que ver con este canal y iré colgando estos vídeos no necesariamente en orden cronológico a cómo sucedieron, sino los voy a ir poniendo de una forma intercalada. Y bueno, espero que os gusten, y este primer viaje va directo a Roswell. Vamos allá. Aquí iniciamos nuestro viaje hacia Roswell, haciendo una parada técnica en medio de la nada. 3 horas de puras rectas hasta llegar allá. Bueno, por fin llegamos a Roswell después de 3 horas de puras rectas, y aquí ya llegamos al país de las vacas abducidas, las únicas que vuelan en todo el mundo. Y luego de aquí nos vamos al museo OVNI de Roswell, y vamos a ver qué nos encontramos allá. Bien, ya llegamos aquí al museo OVNI de Roswell y vamos a ver qué nos depara. Aquí es donde se produjo ese incidente, ese platillo volante que se estrelló en esta ciudad, y a partir de aquí, gracias a este incidente, esta ciudad prosperó. Así que vamos a ver qué cositas esconden aquí en este museo y lo seguiremos explicando. Bien, aquí se puede ver una vista panorámica de lo que es el interior del museo OVNI de Roswell. Hay distintas zonas con distintas temáticas, como de películas sobre extraterrestres, en reliquias antiguas que dan a entender de que hubo otras civilizaciones antiguas, y también pues lo que es el transcurso, o aquí como se ve ahora en la imagen, del supuesto laboratorio donde hicieron esa autopsia a ese ser que encontraron en ese platillo volante, que tengo serias dudas de que sea cierto, pero bueno, ahí está representado magistralmente y se ve toda la escena como si fuera una película. Bueno, ya ven que aquí el interior del museo es muy animado, muy ilustrativo. Hay referencias históricas con documentos, con reportes de periodistas. También hay declaraciones de los militares que estuvieron ahí y hicieron su declaración de que no se creen ninguno de ellos que fuera un balón atmosférico, sino que verdaderamente era un platillo volante lo que se estrelló ahí. Pero ahí mi cuestionamiento no es que se estrellara el platillo volante, sino la procedencia de ese platillo volante, de dónde era. Ahí es donde está el verdadero misterio, y no el hecho de que se estrellara o derribaran esa aeronave. Aquí tenemos una representación de lo que se supone que es la autopsia que se hizo con este extraterrestre, según el laboratorio y todo, para dar a entender que verdaderamente era un ser extraterrestre. Pero visto lo que hay aquí, lo que es Roswell antes de lo que es este accidente, era un lugar militarmente importante, donde tenían una base militar, donde se hacían experimentos de la bomba atómica, y todos los aviones como el B-21, B-27, B-26, todos estos experimentos se hacían aquí. Es decir, aquí era una base militar importante, que luego en los años 60 también se fabricaron 2 silos de misiles para diferentes experimentos. Así que militarmente era un lugar estratégico. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis por este recorrido del museo OVNI de Roswell y vamos a ponernos un poco en contexto. La zona de Roswell, de este pueblito de Roswell, porque no es demasiado grande, está en una zona militarmente activa. Es decir, en medio de la calle principal, más o menos en la entrada, ya está una academia militar
que está ahí desde 1890 y tanto, o sea, ya es antigua y el peso militar ya es sólido y está bien establecido en esa zona. Luego, allá por 1945, cuando se hicieron los experimentos de la bomba atómica de Oppenheimer, se hizo en el desierto de los Álamos, que está más o menos a 3 horas en coche de Roswell. Y ahí se hicieron esos experimentos de explosiones nucleares. Y por tanto, estos residuos nucleares pues, se fueron como difuminando en la zona. Recordemos que lo que más cerca está de los Álamos es lo que es Santa Fe, luego un poquito más abajo Albuquerque y un poquito más alejado está Roswell. Pero en esa zona 3 horas en coche no es nada cuando hay un acontecimiento nuclear de ese tipo, aunque hayan pruebas así alejadas en medio del desierto, estas repercusiones también afectan. ¿Y esto por qué lo digo? Porque cuando más adelante se investigó ese tema más a fondo, se encontraron que habían como restos de radiación en la zona donde se había estrellado esta aeronave. Pero bueno, sabiendo el pasado de la zona, pues es normal encontrar residuos radiactivos en el suelo o el subsuelo de la zona por todo este historial de experimentos nucleares que ha habido ahí a lo largo de la historia desde antes de este incidente. Bueno, este incidente pasó el 2 de julio de 1947 y desde el 2 de julio al 8 de julio hubo toda serie de movimientos, investigaciones, vinieron el ejército, periodistas, gente curiosa. ¿Y qué pasó en estas fechas? Pues era 4 de julio, el día de la independencia. Todo esto pasó justamente para celebrar el día de la independencia y de ahí también salen títulos de películas así curiosas como Independence Day. Y dices tú, ¿por qué pusieron este nombre? Pues mira, lo pusieron porque justamente por esas fechas pasó el incidente de Roswell. Mi teoría o mi opinión es que sí, verdaderamente hubo ese platillo volante que se estrelló, aunque en mi opinión fue derribado, no que se estrelló por casualidad, sino que lo derribaron. Y de hecho, investigando un poquito, no fue el único. Fueron varios platillos los que derribaron y se estrellaron en varias zonas, pero esa fue, digamos, en una zona más próxima porque se estrelló en un rancho de un señor particular que estaba ahí y estaba dentro de su propiedad, y entonces pues fue como más llamativo y más público este incidente. Lo que yo no estoy de acuerdo es la procedencia que, según dicen, de dónde viene esta aeronave, este platillo. Ahí yo discrepo un poquito, pero mi opinión personal la daré al final del vídeo. Así que ahora prosigamos con este recorrido del museo. Aquí hay una representación de los tipos de platillos volantes que se han identificado en la zona y como se puede ver, todos tienen forma como de disco. Aquí se puede ver la típica la campana nazi que está representada en un par de ocasiones, naves triangulares, que las naves triangulares pues obviamente son fabricadas aquí en las bases aéreas, y se ven las representaciones que salen de distintas bases. Es decir, es una evidencia que todo está fabricado aquí y que es una ocultación del verdadero origen de dónde proceden estos platillos. Bien, paseando por el museo, está llena de fotos ilustrativas de distintos temas de tema OVNI. De repente veo una foto que me impactó, que es esta de aquí. Aquí podemos ver pues que es un implante de una persona abducida, pero esta foto con esta gasa y esa cosita que está ahí, que es el implante, es que es idéntico al que me enseñó David Parcerisa en su momento, que le habían implantado a su abuelo. Es decir, el abuelo de David Parcerisa le habían implantado exactamente lo que hay aquí en esta imagen, y vemos que también está representado en este museo. Es decir, ese tipo de implantes son muy comunes y no son de personas aisladas, sino que está bien registrado que ese tipo de implantes que están dentro del oído ya los ha tenido distintas personas y han podido ser extraídas y examinadas, como pone aquí. Muy curioso que sea idéntico al del abuelo de Parcerisa.
Los testimonios que se presentan aquí, que son militares y algunos civiles, pero especialmente militares, dan a entender de que ellos no se creen la versión de que fuera un globo aerostático, que los residuos que encontraron no coinciden con la versión oficial. Y esto es curioso porque hay un montón de testimonios, como las fotografías que sale en la imagen, que dicen que, bueno, muestran lo que vieron y que nada que ver con la versión oficial. Ahora quiero que vean esta imagen con estas inscripciones, con estos símbolos, porque según estos símbolos son los que habían en el platillo volante que encontraron. Curiosamente, estos mismos símbolos también están representados en lo que se conoce como la campana nazi, que ya se conoce pues 100% que eso fue un experimento de la Alemania de a finales de la Segunda Guerra Mundial, y también ponían estos símbolos. Y es curioso que estos mismos símbolos se encontraran en el platillo volante que encontraron en Roswell. Muy curioso. Bien, y ahora vamos a la conclusión final de este vídeo. Ya lo he ido más o menos como preparando o intuyendo para la gente que ya conoce mi versión de los hechos sobre estos platillos volantes. Lo que es el diseño del platillo volante, me refiero al diseño de ingeniería de un disco que parece como un platillo volante, eso es 100% alemán, de finales de la Segunda Guerra Mundial, que se hicieron pues lo que se conoce como los platillos volantes nazis o los ovnis nazis, que luego pues de repente desaparecieron y se fueron según a la Antártida. Pues bien, la Segunda Guerra Mundial oficialmente terminó en 1945, pero para estos platillos volantes no terminó la guerra. En la zona de la Antártida, hay una zona muy concreta de la Antártida, ya era territorio alemán desde antes de que iniciara la Segunda Guerra Mundial. Y ese territorio se autoindependizó cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945. Y al autoindependizarse, ahí se refugiaron todos los que huyeron de la guerra, ya sean submarinos, en barcos que venían a Argentina, Chile, Brasil, etc. Y al final fueron a esas bases que habían en la Antártida, y ahí están esos platillos volantes y de ahí salen y entran. Por eso también la expedición del comandante Wirth a la Antártida, más o menos también por esas fechas, también hubo un conflicto bélico entre lo que es la Armada de Estados Unidos y esa base alemana que estaba en la Antártida. La diferencia es que los alemanes tenían estos platillos volantes y estaban en conflicto, y en esa batallita ganaron los alemanes y se tuvieron que retirar los americanos. Pues bien, mi teoría es que esos platillos eran los mismos que estaban en la Antártida, que estaban en ese conflicto militar oculto por el resto del mundo, y por eso se veían tan frecuentemente después de la guerra. Pues esos platillos volantes seguramente estaban viendo objetivos militares, como he comentado al principio, porque Roswell era un objetivo militar, porque es una zona de ese tipo de interés, y seguramente pues la Fuerza Aérea y el Ejército de Estados Unidos derribó a ese platillo volante o a unos cuantos que había por ahí, porque no solo era un único platillo, sino que fueron como 2 o 3 más o menos en distintas zonas. Así que los derribaron y luego ocultaron la procedencia de dónde eran esos platillos. ¿Por qué? Porque ya habían ganado la guerra y no era conveniente asustar a la gente de que el enemigo, que ya estaba derribado, seguía en conflicto con una tecnología que es bastante superior a la que tenía Estados Unidos en ese momento, y quería evitar ese tipo de información. Y por eso les vino muy bien el crear el hecho de que fuera como de otro planeta, en vez de que fueran estos alemanes que ya estaban como retirados de la Segunda
Guerra Mundial. De ahí la ocultación y de ahí todo este fenómeno ovni. ¿Con esto quiero decir que los extraterrestres no existen? No, los extraterrestres existen perfectamente, pero el diseño de las naves que son circulares en forma de platillo volante no son de seres extraterrestres, son de aquí, son terrestres y procedían de Alemania. Ahora, en la actualidad y en esas fechas, se capturaron algunos y por tecnología inversa lo replicaron los americanos, lo replicaron los rusos, y por eso se ven esa serie como de platillos a partir de esos años. Que aparte haya otros de otras procedencias, bien, sí, está bien, pero estos seres vienen más bien a partir de portales dimensionales que van de una zona a otra del universo, o utilizan la Tierra como puente para ir de un lugar a otro, pero a través de estas puertas dimensionales, no en estos platillos volantes hechos aquí. Esa es la cuestión del tema de Roswell, de este tipo de ocultación, porque no les interesaba y no les sigue interesando de que ese tipo de tecnología ya era superior en Alemania que en Estados Unidos, y por propaganda, publicidad y etcétera, pues no les convenía decir de que aún estaban activos y que eran militarmente superiores, y por eso toda esta trama. El tema de los extraterrestres y de seres multidimensionales sí está vigente, sí está en el tema del Área 51 y otros temas, pero ya es otro tema. O sea, no está todo envuelto en el mismo saco. Hay distintos sacos con distintos temas que no tienen nada que ver uno con el otro. Y el tema Roswell, yo estoy, casi al 100% seguro de que es lo que acabo de decir, de que ese platillo volante no pertenece a ningún extraterrestre, sino que pertenece a esa antigua Alemania. Y bueno, la conclusión también de lo que es el pueblo de Roswell: es un pueblo muy bonito, es muy agradable, es muy recomendable de visitar. La gente es muy tranquila, no se ve delincuencia, ni siquiera se ven vagabundos por la calle. Se ve que los extraterrestres mantienen limpia la ciudad y no se ve nada de violencia ahí. Incluso el clima que se respira ahí cuando vas ahí es tan agradable que hasta te dan ganas de quedarte. Y de, mira, qué pueblo tan bonito, hasta me jubilaría aquí de lo bien que se siente. Es como si estuvieses en medio como de una burbuja donde todo está muy happy, muy feliz y muy tranquilo, y no parece que sea pues ese tipo de zonas donde se respira como un ambiente como negativo. Está todo ahí como una burbuja como de felicidad, tranquilidad, armonía, que no tiene nada que ver en otras zonas de lo que es Estados Unidos. Digo, tengo intención de repetir y otra vez y estarme más tiempo ahí de una forma más extensa para recorrer más la zona y ver más evidencias, pero de momento lo que he podido estar, pues esa es mi conclusión final. Es como un pueblo temático dedicado a los ovnis, donde se ven carteles de anuncios. Hasta el McDonald's tiene forma de platillo volante, como se ve aquí en la imagen. Hasta campañas para reclutar policías también con el tema ovni. Es muy divertido. O sea, para pasárselo bien, está bien ir a Roswell. Y nada, continuamos con nuestro recorrido en el siguiente vídeo. Nos vemos, hasta pronto.